el que mayor incremento registró. Doy la bienvenida a Ricardo Gallegos, director ejecutivo senior de Finanzas Públicas e Infraestructura en HB Ratings. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Susana. Pues bueno, ¿cuál es su lectura de esta calificación al momento en el que, como decíamos, es el estado que más incrementó su deuda en esta gubernatura? Mira, justamente el estado de Morelos ratifica la calificación hacia el cierre del año pasado. Sin embargo, en 2016 pierde un escalón, se baja la calificación a HRA- y lo logra básicamente a través de dos mecanismos. Uno, la reestructura de su deuda, y dos, controlar el gasto corriente. Estos dos factores en general permitieron que la calificación hacia el cierre del año pasado se ratificara. Sin embargo, ¿qué estamos esperando para el caso del estado de Morelos? Tiene buenas métricas, se compara con estados donde encontramos la mayor muestra de calificaciones a nivel subnacional en México. Por ejemplo, se compara con Baja California Norte, con Chihuahua, con Oaxaca, San Luis Potosí y con Zacatecas, por lo menos en nuestra muestra. ¿Qué estábamos esperando? Que logre controlar todavía un poco más el gasto corriente. El estado de Morelos ha estado requiriendo grandes inyecciones de inversión y sobre todo de gasto corriente. Ahora, ¿qué logra hacer para hacia el cierre del 2017? Pues que el déficit sea ligeramente deficitario por un 3.8%. Su servicio de deuda sube a un 20% en 2017. En 2018 esperamos que está todavía un poco alto, alrededor de un 11.9%, y que en 2019 baje a un promedio de 4%. ¿Y esto por qué sucede? Por el uso de cortos plazos. Como hemos comentado en varias ocasiones, el uso de los cortos plazos en los subnacionales es probablemente el factor de mayor riesgo en este mercado. Ahora, la deuda neta del estado de Morelos es alrededor de un 53%. Estamos hablando de 5.300 millones de pesos de deuda estructurada para el estado, lo cual, si bien no es una deuda elevada, sí ya está mermando un poco el margen de maniobra de esta entidad. Su pasivo circulante a ingresos de libre disposición alrededor de 25%, que ya empieza a ser un factor también de alerta. ¿Qué nos puede preocupar para el estado de Morelos? Que sin duda una reestructura ayudó, bajar el gasto corriente ayudó, pero creemos que un proceso electoral complicado, como el que vamos a vivir este año en el estado, puede traer mayores presiones hacia el gasto corriente. ¿Cuáles son los factores que pudieran presionar? Bueno, sin duda el estado de Morelos, no hay que olvidarlo, sufrió parte de los impactos más fuertes del sismo. Claro. Así es, 33 municipios del estado fueron declarados en emergencia, lo cual inclusive durante el 2017 y el 2018 va a requerir o está requiriendo disposiciones de créditos estructurados, precisamente para la reconstrucción de esos municipios. Hubo muchos daños en viviendas, edificios públicos, infraestructura básica, que seguramente la siguiente administración todavía va a resentir en términos de gasto. Entonces, si encontramos una administración y la nueva administración que llegue en el estado de Morelos con injerencia importante en el gasto corriente, es decir, sigue tomando cortos plazos, sigue tomando deuda estructurada, a lo mejor no en las mejores condiciones posibles, sí pudiera tener una incidencia en la calificación. El tema de pensiones para el estado de Morelos, como lo hemos comentado, es probablemente de las agendas pendientes dentro de este subsector. ¿Por qué? Porque Morelos, al no tener un sistema de pensiones formal como tal, todo pasa a través de su gasto corriente. El año pasado, tan solo por concepto de pensiones, este gasto ascendió a más de 536 millones de pesos. O sea, cada vez va a representar un gasto más importante, gasto que evidentemente podría utilizarse en infraestructura, en obra pública, en provisión de servicios. Entonces, en términos generales, el estado de Morelos puede y pudo ratificar su calificación el año pasado, pero tiene serios retos, sobre todo en una coyuntura importante como son las elecciones este año. Por supuesto, además de lo que ya hemos platicado aquí, que se podría aumentar el gasto corriente con las campañas, lo que mencionas de las pensiones, también lo de cortos plazos y también la situación que vemos en el semáforo económico de México. ¿Cómo vamos? Tenemos un gráfico en el que vemos su crecimiento, el desempleo y otras cuestiones que también podrían afectar y podrían poner en riesgo, ¿no? Si podemos ver el gráfico en pantalla, pues esto también podría afectar. Podría poner en riesgo, ¿no?, la calificación. Claro. Ahí tenemos el crecimiento económico. Casi todos los indicadores están en rojo, menos 2 que están en amarillo. Así es. No hay que olvidar que Morelos todavía es a pesar de estar en el centro o en la parte media de la República, es también de los estados que presentan mayor rezago en infraestructura, en servicios básicos y sobre todo en lo que llamamos encadenamiento con sus municipios. Puedes tener a lo mejor financieramente muy sano el estado, pero si te volteas a ver a los municipios del estado,
no necesariamente están en las mejores condiciones. Ahí tienes un Cuernavaca, tienes un Cuautla también con ambos casos, los municipios probablemente más importantes del estado con calificaciones de esos municipios bajas. En ambos casos no son grado de inversión. Entonces, eso te habla un poquito de las necesidades que va a estar enfrentando este estado, sobre todo al cierre de este año. Entonces, digamos que no es un estado ganador. Mira, ganador en el sentido que se ha mantenido una calificación buena, un nivel de apalancamiento relativamente medio, pero lo que sí hay que decir es que va a enfrentar riesgos y se va a dar en una coyuntura donde va a ser otra administración la que va a tener que tomar decisiones importantes en términos de gasto. Si no las toma a tiempo y lo hace con prudencia dentro de la estructura de su gasto, sí puede tener pudiera incluso tener una baja en su calificación. Y sobre todo si es que llega pues un gobierno que tenga no mucha experiencia en las finanzas públicas, ¿no? Puede pasar. A Morelos. Bien, pues muchas gracias por el análisis, Ricardo Gallegos, director ejecutivo senior de Finanzas Públicas e Infraestructura en HEB Ratings. Vamos a hacer una pausa, pero no olvide que puede hacer contacto con nosotros a través de